El tema de esta mañana es para hacernos pensar bastante, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quiere decir, todos comienzan la carrera cristiana, pocos llegan al final. El propio Pablo temía. Pablo decía, no ser que después de haber predicado para tantos, yo mismo me pierda. Comenzar es fácil, ya terminar depende de la persistencia, de la perseverancia, de la permanencia en Cristo. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver con eso. Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice así: así que, hermanos míos, el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseosos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. A mí me impresiona la manera cariñosa como Pablo se dirige al pueblo de Dios, amados, deseados. En un solo versículo menciona 2 veces la palabra amados, amados míos. Pablo era un hombre que vivía en función de su misión. Un hombre que vivía en función de la misión porque el vivir para él era Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Es que Pablo al inicio de su vida era un pobre cazador de cristianos, ¿no? Perseguidor de cristianos. Y ustedes saben que un día, una noche, camino de Damasco, se encontró con Jesucristo. Él toda su vida pensaba que perseguía herejes. Y esa noche él preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Porque escuchó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pobre Pablo. Él nunca pensó que estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Pensó que estaba persiguiendo a un bando de herejes. ¿Será que esta mañana, por esas coincidencias de la vida, estoy predicando a un hombre cuya esposa ya está en la iglesia hace algún tiempo, o cuyo hijo está en la iglesia, o cuyo padre está en la iglesia hace algún tiempo, pero tú siempre te has mantenido al margen? Inclusive más de una vez has dicho a tu esposa o a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, a tu vecino, a tu primo: no, esas tonterías de religión, te están lavando la cabeza, te están engañando. Ahí te bautizan después para sacarte los diezmos, que eso, que. Pobrecito tú, no sabes a quién persigues, no sabes de quién hablas. Ahora tú podrías abrir el corazón hoy, que está todo bien, tranquilo, estás sentadito, con vida, con salud. Triste será que un día tengas que abrir el corazón a Jesús cuando estés como Pablo, comiendo arena en la oscuridad de la vida, ciego, caído. ¿Caído de dónde? Del pedestal de tu orgullo, enfermo, con un cáncer, destruido, acabado. Y cuando ya no te resta otro camino, ahí, Señor Jesús, como la última rueda del coche. Jesús. Y si Jesús fuera hombre, te diría: qué bonito, ¿no? Ahora que ya el médico te dijo que vas a morir dentro de un mes, te acordaste de mí. Qué bonito, ¿no? Pero Jesús no es hombre. Es un Dios maravilloso de amor. Y no importa cómo vengas a Él, Él te recibe y te acepta. Por eso yo te pregunto: ¿qué esperas para entregarte a Jesús? ¿Qué esperas para rendirte a Jesús? Ayer vimos el versículo:
haya en ustedes este sentimiento que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo. Jesús se despojó de la gloria, de la honra. Si tú quieres tener el sentimiento de Jesús, tendrás que despojarte. Pero ¿qué honra y gloria tienes? No tienes nada. Tendrás que despojarte de tus preconceptos, de tus temores, de tus miedos, para bajar a las aguas del bautismo, así como Jesús bajó a la muerte. Tu muerte es el bautismo. Cristo murió por ti, y cuando eres bautizado te bautizas en la muerte de Jesucristo. Entonces no pienses, si tienes que bautizarte, no pienses. Pero hay personas duras, ¿no? Yo no sé por qué estoy hablando esto, porque de repente estoy hablando al aire, pero no pienses que alguien me ha contado, alguien me ha dicho, pastor, hable eso, ¿no? Yo no acepto esas cosas, yo abro la palabra de Dios y hablo lo que Dios dejó escrito, no lo que alguien me dice, hable. Pero alguna cosa me dice que aquí estoy predicando a algún esposo, a alguna esposa que persigue de alguna manera o que está ahí. No, ya el esposo se bautizó, o la esposa se bautizó, o el hijo se bautizó y tú atrás, no. Voy a ver, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas? En Brasil, me acuerdo, en Manaus sucedió una cosa interesantísima. ¿O me estoy equivocando o eres tú? Eres tú. Muy bien. ¿Ya estás jubilado también? ¿Todavía no? Você já está aposentado, ¿no? Ya. Vocês têm sentado ahí dos tremendos evangelistas brasileiros. Uno de los tremendos evangelistas brasileños. Que hizo escuela de evangelismo. Qué bueno verte después de mucho tiempo. Allá. Gloria a Dios. Trabajó conmigo, sí. Fuimos compañeros. Allá en Manaus, un hombre, pues la esposa le dijo, me voy a bautizar. Y él dijo, ¿qué? Hasta aquí te dejé ir a esa iglesia y tal, porque pensaba que estabas llevando todo a la broma. Pero, ¿te vas a bautizar? Sí. No, ahí no. No, pero yo quiero bautizar. No te puedes bautizar. Aquí el jefe soy yo. Aquí quien manda soy yo. Macho brasileño, ¿no? Igualito a los machos mexicanos y a los machos guatemaltecos y a los machos en general que creen que mandan, ¿no? Aquí mando yo, no te vas a bautizar. No, pero mira, he estudiado la palabra de Dios. No vas a bautizar. Él le dijo, mira, yo me voy a bautizar porque en la palabra de Dios dice que aunque sea tengo que dejar padre, madre, por causa de Cristo, me voy a bautizar. No te vas a bautizar. Sí me voy a bautizar. Y él dijo, mira, si te vas a bautizar, mejor ya prepara tus maletas, sal con tus maletas, vete. No, yo voy a bautizar, me voy a volver. No vas a volver. Pero ella agarró su ropa, fue a bautizarse. Y en la tarde, pues volvió, pero temerosa en su corazón. ¿Y ahora qué me va a decir? Y cuando abre la puerta, entra a la sala, hay 2 maletas. Y el esposo parado en la sala dice, ya no necesitas ni subir al cuarto porque ahí está toda tu ropa. Espero que no falte nada. Estás fuera de la casa. Y la esposa se quedó sin saber qué decir, porque muchas veces cuando tu amigo, tu compañero de trabajo, tu colega, tu jefe, tu patrón se ríe de tus convicciones, tú no sabes qué decir, ¿no? Te quedas como mudo, no sabes qué decir. Cuando te dicen, eres un tonto, ¿qué estás guardando el sábado? Pídele permiso a tu pastor para que puedas trabajar este sábado. Que esa gente no entiende, pues. Piensan que guardar el sábado es un capricho de una iglesia. Piensan que el pastor puede dar permiso para que trabajes en sábado. Ellos no entienden la palabra de Dios, porque para entender la palabra de Dios hay que tener mente espiritual. Pero una mente carnal no puede entrar en entender las verdades divinas.
Entonces tú te quedas sin saber qué hacer, mudo, sin saber qué palabra decir. Pero hay una promesa en la Biblia, que si tú vives una experiencia de comunión con Cristo, en el momento el Espíritu va a colocar la palabra en tu boca, la palabra oportuna que tienes que decir. Y la pobrecita hermana pues clamó a Dios: Señor, has prometido colocar la palabra, ¿qué hago? ¿Qué digo? Ahí está mi maleta, me está botando. Pero de repente sintió la paz en su corazón y le dijo: mira, yo me voy, pero antes quiero decirte una cosa, con todo cariño. Cuando yo no conocía a Jesucristo, ¿te acuerdas? Íbamos los sábados en la noche a bailar. Y tú te ponías a tomar. Y te quedabas borracho ahí toda la noche. Y yo bailando con otros hombres, me agarraban, los besaba. Y tú borracho durmiendo. Llegabas a la casa, me gritabas y ¿qué hacía yo? Agarraba la olla, te tiraba, pa. ¿Tú te acuerdas la vida que yo vivía? Ahora, desde que conocí a Cristo, mi vida cambió. Soy una esposa correcta, una madre buena para mis hijos. Mira la casa, a pesar de que yo trabajo, mira todo en orden. Y tú por eso me estás botando de la casa. Ah, no, Señor. En el nombre de Jesucristo, quien va a agarrar sus maletas y está fuera de esta casa eres tú. Esta hermana dice amén con ganas. Pero eso lo sacudió al hombre, ¿sabes? Lo sacudió. Hoy día ese hombre es anciano de iglesia, está bautizado. Entonces no temas de testificar de tu amor por Cristo, que ya has sido bautizada. Ahora, todo esto es introducción, eso no es el mensaje extraído del texto. Porque el texto habla de estar firme hasta el día en que Cristo venga. Porque comenzar es fácil, bautizarse es fácil, nacer es fácil. Dice que si todos los niños que nacieran físicamente en el mundo, ninguno muriera, todos vivieran, ya no habría lugar en el planeta Tierra para todos los seres humanos. Hace rato que ya nos estaríamos comiendo unos a los otros porque ya no habría nada que comer. Ahora, no voy a decir gracias a Dios los niños mueren, porque ¿cómo vamos a agradecer a Dios por eso? Pero ¿qué pasa? Las injusticias de esta vida han hecho que millones y millones de niños no lleguen a los 5 primeros años de edad porque mueren por desnutrición, por enfermedades. Hay lugares en el mundo que tú no tienes idea de lo que, querido, tú no sabes lo que es tener hambre. Por favor, antes de decir, Señor, estoy pasando por necesidad, tú no sabes lo que es pasar hambre. Estuve en un país que por respeto no voy a dar el nombre. Fui a predicar a un desierto, literalmente a un desierto, en un jeep destartalado, cayéndose a los pedazos y orando a Dios, Señor, que no se malogre este jeep en el camino, porque si no, ¿qué va a ser de nuestra vida en pleno desierto? Y llevaba un paquetito de galleta de soda. Mi padre, un hombre sabio, decía: hijo, cuando vas a un lugar que no conoces, lleva algo para comer, porque no sabes que puedes necesitar. Y si no necesitas, está bien, pero de repente necesitas. Y yo llegué a un lugar, ¿sabes?, para predicar. Hermanos que habían caminado 5, 6, 7 horas por el desierto. Los pies nunca habían usado zapato. Los pies ya no tenían piel, era cuero rajado. Y ni siquiera sangraban. Hombres delgados, ¿sabes? Hombres, mujeres, niños, la piel pegada al hueso, los pómulos apareciendo, gente que no comía. Comen lagarto, comen lo que encuentran ahí para poder sobrevivir. Pero encontraron a Jesucristo, ahora con esperanza vienen a un lugar del desierto para encontrarse
y la reunión era debajo de los árboles, sentados en el suelo, en pie, parados. Y pregunté ¿qué predico? ¿Qué les predico? Y les prediqué de la tierra nueva, cuando Cristo vendrá y colocará una mesa blanca, y uno por uno irá dando las bienvenidas. Bienvenido, hijo, qué bueno que llegaste, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y la mesa servida, un mantel blanco, frutas, comida. Y esa gente miraba así, porque pintando ese cuadro maravilloso ellos miraban así. Y yo pintaba con las palabras un cuadro extraordinario de abundancia, y ellos miraban así. Porque esa pobre gente en esta tierra jamás tendrá eso. Esa gente en esta tierra solo tiene hambre. Niños desnutridos muriendo. Y de repente, cuando yo estoy hablando de la tierra nueva, una soprano, una hermana allá al fondo comienza a cantar un himno que yo había escuchado tantas veces, pero que nunca había tenido tanto significado para mí. Ese himno que dice: hay un mundo feliz más allá. Y cuando comenzó el coro, todos comenzaron a cantar: en el mundo feliz, en el mundo feliz. Sabes, yo puedo predicando emocionarme, pero yo difícilmente me quiebro. Dios me ha ayudado a controlar mi emoción hasta el fin, pero esa mañana no pude. No pude. Mientras yo estaba en el jeep esperando la hora de predicar, vi un niño con hambre, los ojos hundidos de hambre, de desnutrición. Me acordé del paquetito de galleta y se lo ofrecí. ¿Para qué? Los niños aparecieron así como un enjambre de abejas. Nadie comió nada porque hicieron polvo la galleta. Eso es necesidad. Y Cristo viene a colocarle un punto final a todo eso. Pero hay injusticia en este mundo. El rico cada vez más rico, el pobre cada vez más pobre. Y entonces, la mayoría de los niños que nacen no viven. Por eso hay lugar en este mundo para todos. Por eso estamos vivos. Porque si todos los niños que nacen vivieran, ya estaríamos todos muertos. Pero entonces, eso mismo se repite en la vida espiritual. Y Pablo dice que no todos los que nacen estarán firmes cuando Cristo vuelva. Y por eso dice amados, y habla con tanto cariño: amados, lo que más quiero es que cuando Cristo venga, ustedes estén firmes. Y este pensamiento él repite una y otra vez en la epístola a los Filipenses. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Él está preocupado en el fin. Yo les escribo, yo ministro, yo hago todo para que ustedes, cuando llegue el día de Cristo, ahí estén firmes. Porque ¿de qué vale la pena? Ustedes aceptaron el evangelio, cantaron, se deleitaron, pero cuando llega Cristo están perdidos. Pablo dice: no, lo que yo quiero es que ustedes estén listos cuando Cristo venga. En el capítulo 2, en el versículo 5 dice: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero en el sentido y para todo esto, ¿para qué? Para que cuando Cristo venga estéis firmes. Y ahora en el versículo 1 dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados, porque la tragedia de la vida es permanecer. Y ustedes han visto que en toda la epístola a los Filipenses, la preocupación de Pablo es estar en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo. Y Jesús mismo lo dijo: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. No es estar en la iglesia, es estar en Cristo.
Porque yo les digo una cosa con dolor y tristeza de corazón. Muchos esta mañana están en la iglesia. Pero yo me pregunto, ¿cuántos están en Cristo? Ese es el asunto. La iglesia no salva. Pero eso no quiere decir que la iglesia no vale. La iglesia tiene un lugar en la vida del cristiano. Cuando Jesús encontró al paralítico el estanque de Betesda, lo curó. Y después Jesús desapareció. Ya no había dónde estaba Jesús. Pero el texto bíblico sigue diciendo que entonces Jesús, el paralítico curado, fue al templo para adorar a Dios. Y ahí se encontró con Jesús. Y ahí tuvo la alegría de agradecerle a Jesús. Quiere decir, el templo no te salva, pero no digas que has sido salvado por Cristo si no estás en el templo. La iglesia no te salva, pero no digas que Cristo te ha salvado si no estás en la iglesia. Pero ¿saben cuál es la tragedia de nuestros días? Que para muchos la iglesia se ha vuelto un club religioso. A donde yo voy, escucho un sermón, vuelvo para la casa. No soy parte del cuerpo de Cristo. No vivo la vida en Cristo. Ahí yo me pregunto, y como Pablo digo, duele mi corazón, porque yo no quisiera que ustedes salgan esta mañana sintiéndose condenados, perdidos, acabados. Pero cuando yo los veo, queridos, yo veo en el brillo de todos el deseo de querer estar firme cuando Cristo venga. Pero para eso tienes que despertar. Tienes que hacer de tu vida una vida real en Cristo. Entonces, ¿cómo se está firme en Cristo? Porque nosotros los cristianos tenemos muchas expresiones maravillosas. Por ejemplo, cristianismo es andar de la mano con Jesús. Qué bonito, ¿no? Cristianismo es andar de la mano con Jesús. Ahora dime, ¿y en la realidad qué significa eso? ¿Vas a agarrar a Jesús de la mano para andar con Él? No, entonces, ¿qué quiere decir andar de la mano con Jesús? Ya vimos durante la semana que ser perfecto es caminar con Dios. ¿Y cómo se camina con Dios? A ver, ¿cómo se camina con Dios? Cristianismo es cultivar compañerismo con Jesús. ¿Y cómo se cultiva compañerismo con Jesús? Es vivir en comunión diaria con Jesús. ¿Y cómo se vive en comunión diaria con Jesús? Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo se permanece en Cristo? A ver, ¿cómo se permanece en Cristo? Él ilustra, dice, así como el ramo no puede producir frutos si no está ligado, conectado a la vid. Entonces ustedes tienen que conectarse a mí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo nos conectamos a Él? Entonces te digo una cosa, nosotros tenemos muchas palabras, frases bonitas. ¿Pero qué quiere decir eso? Ahí el hermano levanta la Biblia. Sí, eso es una parte. Son 3 instrumentos de conexión con Cristo. Pero esos 3 instrumentos solo valen si están juntos los 3. Porque uno solo no vale, 2 solo no vale. Porque tú puedes decir así, bueno, yo hago 2, me falta 1, ya gané, 2-1, ya gané. En fútbol funciona eso, pero en la vida cristiana 2-1 igual a 0. Para que funcionen, los 3 tienen que funcionar. ¿Y cuáles son esas 3 herramientas de conexión con Cristo, de comunión con Cristo, de compañerismo con Cristo, de andar de la mano con Jesús? Primero, la oración. Tienes que ser un hombre y mujer de oración. Pero aquí nos metemos en problemas, porque aparece gente por ahí diciendo, solo se puede orar de rodillas. Y a veces hacen tanto problema. Y a veces parten la iglesia, hacen sufrir a la iglesia, porque solo se puede orar de rodillas. Yo ya les he dicho, queridos, nuestra fe tiene que ser una fe inteligente. No puede ser una fe irracional, fanática. Tiene que ser una fe inteligente, una fe con sabiduría.
Pero aquí dice el espíritu de profecía que ¿quién te ha enseñado a orar de pie? Arrodíllate. Aquí está. Sí, está. Pero tu fe tiene que ser inteligente, tienes que entender por qué se escribió eso, cuándo se escribió eso y para qué se escribió eso. Ella dijo eso, pero te voy a contar solo. Ese no es mi sermón, pero te voy a contar solo para que entiendas este caso de la oración de rodillas. Había un muchacho recién graduado, recién entrado al ministerio, jovencito, 20, 22 años. Y ustedes saben que hay una cosa, nosotros los pastores viejos, como el pastor Collins, y nosotros los pastores viejos aprendemos una cosa cuando nos volvemos viejos. Y una cosa triste que duele, y es que no sabemos nada. Pero eso solo descubrimos cuando envejecemos. Porque cuando tenemos 20 años pensamos que sabemos todo. Y solo la edad nos enseña que no sabemos nada. Entonces había un muchacho en los tiempos de Elena de White, así, 22, 23 años. Y ustedes saben que siempre nosotros en el culto divino, que es parte de nuestra liturgia, de nuestra costumbre, en la oración pastoral, la primera oración del culto divino, siempre la hacemos todos arrodillados. Y entonces, pues todos los pastores que estaban adelante se arrodillaron, inclusive la hermana de White estaba presente esa mañana, no estaba en la plataforma, pero estaba. Y cuando todos se arrodillaron, el pastor de 20, 22 años se quedó en pie. Y pues la sierva del Señor era muy amorosa, muy cariñosa, pero era firme. Y antes de que el pastor empezara a hacer la oración, le dijo: hey, a ti, ¿quién te dijo que puedes orar de pie? Arrodíllate. En esas circunstancias, por ese motivo, en esa ocasión. Pero esto no es para que vengas y digas todas las oraciones tienen que ser arrodillados. Porque tú puedes orar de cabeza para abajo colgado del árbol. Tu carro se salió de la carretera, te quedaste colgado y ahora quieres orar, ¿qué vas a hacer? Te vas a arrodillar. Y si oras colgado, Dios te va a oír. Claro. Yo siempre antes de dormir me arrodillo para orar. Pero si a medianoche me despierto, en lugar de estar pensando en las mariposas, me pongo a conversar con Dios y ya estoy orando. La sierva del Señor dice que el ama de casa, mientras está preparando el pan, puede estar orando. Mientras estás dirigiendo tu carro, en lugar de estar ahí pensando en tonterías, orando. Lo que tienes que... Y Pablo resuelve todo el problema cuando dice: orad sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? 24 horas por día orando. Pastor, pero ¿y a qué hora voy a dormir? Pues aprende a dormir orando. ¿Pero cómo se hace eso? Tienes que aprender a dormir en comunión. Y los esposos me van a entender, porque a veces la esposa está y el esposo está y comienzan a hablar, ¿no? Uno habla, el otro responde, uno habla, ya es de noche, las luces están apagadas, uno habla, responde, el otro habla, y de repente uno solito está hablando, el otro ya está durmiendo hace rato. Pues la vida con Cristo es así. La vida con Cristo es así, tú estás hablando, de repente ya te apagaste, pero te apagaste en comunión con Cristo. El día que tú llegues a aprender a vivir ese tipo de experiencia con Cristo, estás conectado a Cristo. Pero no es solo la oración, es el estudio diario de la palabra de Dios también, todos los días. Y ya te he dicho, no esa lectura corriendo, sino una lectura digiriendo, masticando, saboreando cada palabra. Porque tú puedes ver, yo estuve aquí predicándoles una semana de Filipenses. Y podría quedarme aquí un mes entero hablando solo de Filipenses. ¿Pero cómo lo hace, pastor? Pues es que no leo corriendo. Paro, pienso, medito, consulto, pregunto, investigo, veo los comentarios bíblicos,
ideas de otros y voy especialmente pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué estás queriendo decir aquí? Oración, Biblia. Y tercer instrumento, que este es el que casi nadie hace. Tienes que ir, buscar a una persona y traerla para Jesús. Si no haces eso, no estás en comunión con Cristo. No estás en comunión con Cristo. Tienes que ir, buscar a una persona y traerla para Jesús. Después ir, buscar a otra persona y traerla para Jesús. Y eso es parte de tu experiencia cristiana. Ahora te digo una cosa, si tú limitaras toda tu vida cristiana solo a esas tres cosas, solo las tres cosas, orar en todo tiempo, estudiar siempre la palabra de Dios y traer personas para Cristo, si tú limitaras tu vida a eso, cuando Cristo venga, estarás firme. Pero nosotros complicamos nuestra vida tanto, ¿no? Porque pensamos que el cristianismo es no tocar batería, no usar anillo, no usar arete, no hacer esto, no cantar. Yo no estoy diciendo hagan. Yo estoy diciendo que la vida cristiana no es eso. Eso es un resultado final de la vida cristiana. Pero eso no es la vida cristiana. Entonces hay alguien porque no puedo comer, no puedo beber, no puedo ir, no puedo mirar, no puedo ir. Ahora, orar, estudiar la Biblia, traer a una persona para Cristo, ¿qué me importa eso? Lo que importa es no esto, no aquello. Y cuando Cristo venga, ¿en qué parte de la Biblia dice que para que cuando Cristo venga estés firme, no tienes que prender el arbolito de Navidad, no celebrar el cumpleaños, no usar esto, no tocar batería? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Entonces, ¿en qué fundamentas tu vida cristiana? Por eso Jesús dijo, tienes que construir encima de la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Pero algunos están construyendo encima de la arena. ¿Y qué es la arena? Un montón de cositas. ¿Qué cosa es la arena? Piedritas chiquitas, tan chiquitas. Hay gente que está construyendo su fe encima de esas piedrecitas chiquitas. Y se olvidan de construir en la roca. La roca es Cristo. Pero hay otra cosa más. Hay que aprender a vivir la vida cristiana. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. ¿Cómo se está firme en el Señor? El capítulo 3, versículo 1, explica de cierta manera. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. La vida cristiana es gozo, es alegría. La vida cristiana es gozo, es alegría. Tú vas a ver, el pueblo de Israel era un pueblo tan alegre, que hasta bailaban, hasta danzaban de alegría. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa, el padre hace una fiesta, música, alegría, mi hijo ha vuelto, alegría. La vida es gozo, alegría. Algunos viven la vida tan triste y van una vida que no puedo comer esto, que no puedo hacer aquello, y después van donde sus vecinos, todos pálidos, con esa cara, que esto, para hablarles del evangelio. El vecino los mira, pues, para ser así como tú, sal fuera de aquí, no quiero nada contigo, ¿qué evangelio? Ya la vida es triste, ahora me vas a meter ahí a esa iglesia donde nadie puede hacer nada. Pues la vida es dinámica, la vida es feliz. Elena White dice que el almuerzo del sábado debe ser el almuerzo, ¿qué? Más rico de la semana. El almuerzo más delicioso de la semana. No debe ser mucho, para que no te duermas enseguida, pero el más sabroso. ¿Por qué? Porque el sábado es día de alegría, día de júbilo. Yo tenía 9 hermanos y mi madre entendió eso. Cuando yo era niño, el sábado era el único día que había postre. Durante la semana no había postre, solo el sábado. Y el postre era gelatina. Pobrecita mi madre. Y para nosotros los niños la gelatina era lo más rico. Y
Cuando desde el domingo ya estábamos esperando el sábado. A ver, falta 6 días, falta 5 días, falta 4 días, falta por la gelatina. Pero la verdad es que de niños el sábado comenzó a ser una alegría. Porque la vida es alegría. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Interesante, Pablo dice así: a mí no me molesta escribirles siempre las mismas cosas, y eso para ustedes es seguridad. Yo aprendí eso con el tiempo, porque cuando era... ¿Sabe por qué yo predico sin papel? Porque cuando yo era jovencito, recién graduado, hacía mis bosquejos. Pero decía así, yo pensaba para mí, si yo predico el mismo sermón 2 veces, los hermanos van a pensar que yo no estudio, que yo soy ocioso. Entonces yo no puedo predicar 2 sermones, el mismo sermón 2 veces. Entonces, para no sentirme tentado, agarraba mi bosquejo y lo echaba a la basura. Entonces iba y predicaba sin bosquejo. Pero la vida me enseñó algo. Tú no tienes que estar inventando cada día. A ver, ¿qué invento? ¿Qué invento? No. Predica como Pablo. A mí no me molesta predicarles siempre las mismas cosas. Y para ustedes eso es seguridad. El problema es que, mira, piensa en las películas, en las novelas. Siempre la misma cosa. Pero cuando vienes a la iglesia y el pastor comienza a predicar un sermón que ya de alguna manera lo has escuchado, ya comienza a dormir. Ya escuché. Pero en la novela no te duermes, en la película no te duermes. Siempre el bueno mata al malo y la misma historia. Pero siempre estás ahí. Es que el diablo conoce y hace funcionar aquí en la cabeza. Cuando se trata de cosas espirituales y estás repitiendo la misma cosa, te cierra la llave. Pero cuando el diablo te está presentando las mismas cosas, ahí él te abre la llave. No tengas miedo de leer la misma Biblia, lee el mismo versículo, lee. Y hay otra cosa, coloca eso en tu cabeza, porque el versículo 8 del capítulo 4 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, pensad todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es uno de los secretos de la vida cristiana victoriosa. Coloca pensamientos positivos en tu cabeza. Y ahora viene, no voy a hacer propaganda, no estoy haciendo propaganda, pero voy a hablar de los discos de Zampaguita, que puede ser de cualquiera, no importa quién cante. Pero tú te vas al trabajo, sales de mañana. A ver, ¿cuántos aquí demoran media hora de su casa al trabajo por manejando carro? ¿Está bien? Hay muchos. Media hora. ¿Y qué hacen en la media hora? ¿Ah? ¿Qué escuchan? Prenden el radio, ¿qué escuchan? Ahí que está. Si tú te colocas una banda mexicana de esas, ¿ah? Sí, no me sé la letra de una para contarte, pero no, pues esas letras, ay, que la vida, que desgracia, que mi mujer se fue con otro, que me quedé, que eso, que aquel, que mejor me emborracho, que la tequila, que tal. Hay una ley de la mente, y esa ley de la mente dice: la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Entonces, ay, soy borracho, vas a acabar siendo borracho. Pero si tú colocas un disco de una música, Señor, mi corazón es tuyo, yo te amo, yo quiero servirte,
pues vas a acabar amando al Señor, entregando el corazón y sirviendo al Señor. Porque la repetición constante de un mismo mensaje te lleva inevitablemente a la acción. ¿Conoces esa música Caballo Viejo de Julio Iglesias? Pues si colocas ahí caballo, soy un caballo viejo. Pero si yo coloco una música, Señor, cada día quiero servirte, aunque tenga 100 años voy a querer servir a Dios. Pero si coloco caballo viejo, a los 40 años ya estoy. Entonces, esto es lo que Pablo dice. Mira, coloca en tu mente ¿qué cosa? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensa en esto. Piensa todos los días, constantemente. No alimentes tu mente con basura. Alimenta tu mente con mensajes positivos, con cosas que te edifican, que te hacen crecer. Entonces, cuando Cristo venga, vas a estar firme. Vivir la vida cristiana es simple, querido. No te compliques la vida. El problema es que si tú llenas tu vida, tu cabeza de sexo, de pornografía, de violencia, de deshonestidad, de injusticia. Ahí cuando viene la tentación, porque todo esto te va a llevar a querer practicar eso. Cuando viene la tentación, ¿qué vas a hacer? Vas a luchar contra tus fuerzas, vas a perder. Lo que tienes que hacer es colocar mensajes positivos que durante tu vida diaria te lleven a querer servir a Dios, a querer amar a Dios, a vivir para Dios. Yo no sé si nos vamos a volver a ver, aunque el pastor Jorge dice, no, ven el próximo año, pero si nos vemos más o no nos vemos, eso no importa. Una cosa importa, cuando Cristo venga, que ustedes estén firmes. Y que ese día digan así, valió la pena el consejo del pastor. Aprendí a colocar un CD con música que me ayudó a colocar pensamientos. Coloqué un sermón que el sábado predicó el pastor y eso me ayudó. Hoy día hay Biblia grabada. Coloca la Biblia grabada, un salmo. Ve escuchando un salmo. De tanto repetir el salmo, lo vas a aprender. De tanto aprenderlo, lo vas a vivir. Facilítate a ti mismo la vida cristiana. No te creas problemas. Ahora, llenas tu cabeza de basura. Cuando llega el momento de la tentación, pues no tienes fuerza. Eres una pobre víctima de tus propios pensamientos, de tus propias ideas. Entonces, querido, que Dios te bendiga ricamente. Si tú quieres decirle a Jesús, Señor, ayúdame a colocar cosas buenas en mi corazón. Señor, ayúdame a estar firme cuando Cristo venga. Señor, no quisiera haber peleado en vano, haber luchado en vano, haber caminado en vano. Yo quisiera estar en el reino de los cielos cuando Cristo venga. Si quieres decirle eso a Jesús, pues levántate ahí donde estás. Muy bien, mi amigo querido, vamos al texto bíblico para esta noche. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, ese pues no está ahí por estar, tiene un sentido. Quiere decir, en resumen, justificados pues, resumiendo todo lo que he dicho hasta aquí, dice Pablo, justificados pues por la fe, quiere decir que solo se puede ser justificado por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas otras versiones de la Biblia no usan la palabra justificados, dicen reconciliados. Es la misma cosa y de eso se trata el mensaje de esta noche. Vamos a entender lo que quiere decir justificados. El profeta Jeremías escribió en sus días, anunciando la venida del Mesías, del Señor Jesucristo, dijo, y en sus días, o sea, en los días del Mesías, Israel será salvo y estará seguro.
y este será su nombre, refiriéndose al Mesías, por el cual será conocido. Señor, justicia nuestra. O sea, para Jeremías, el Señor Jesucristo, el Mesías venidero, Él sería el Señor nuestra justicia. O sea, en el concepto de Jeremías, la justicia no era un concepto abstracto. La justicia era la persona maravillosa de Jesús. Ahora, si nosotros estamos aquí, pecadores, sufriendo, luchando con las dificultades de la vida, nuestro carácter deformado, luchando con las tendencias de nuestro corazón, a veces hasta destruyendo nuestra familia, las personas que amamos. Y Jesús está aquí y Él es la justicia y nosotros estamos aquí. Si queremos ser justificados, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente acercarnos al Señor Jesucristo. O sea, siguiendo el temario de esta semana, ¿qué tendríamos que hacer? Conectarnos al Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, cuando iniciamos el camino de regreso al Señor Jesucristo, al llegar a Jesucristo nos volvemos justificados. ¿Por qué? Porque estamos en la justicia. Estamos conectados a la justicia, a Jesús, y ahora estamos justificados. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo cuando llegamos a Él? En primer lugar, nos perdona todos nuestros pecados. Mientras tú estás aquí, estás atormentado por el peso y la culpa. Por eso, Pablo dice, justificados pues, para con Dios tenemos paz. Aquí no tienes paz. Aquí sí tienes paz. Aquí no puedes tener paz porque estás atormentado por el pecado, por tu historia, por tus errores. Porque ya dije la noche anterior, nosotros hemos nacido con vocación de obediencia. Es verdad que cuando el pecado entró, adquirimos la tendencia hacia la desobediencia. Pero en el fondo de nuestro ser todavía está la vocación de obediencia. Por lo tanto, cuando vivimos en desobediencia, cuando vivimos alejados de Dios, por más que querramos alegrarnos, ser felices, distraernos, buscar placeres, lo que querramos, alejados de Dios, esa vocación de obediencia interior que el pecado no ha logrado anular, clama. Y eso es lo que nos crea el complejo de culpa, de culpabilidad. Nos sentimos perdidos, nos sentimos indignos, sentimos que no merecemos. Y cuando sucede alguna cosa de malo en nuestra vida, inmediatamente pensamos, es porque hice esto, porque Dios me está castigando. No tenemos paz. Pero ahora viene Pablo y dice, pero si tú regresas a Jesucristo, si tú te devuelves a Jesús, si tú te conectas a Jesús, entonces eres justificado. Y lo primero que Jesucristo te da cuando llegas a Él es el perdón de tus pecados. Te dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Ya no tienes que vivir atormentado. ¿Por qué? Porque has ido al Señor Jesucristo. Y Él no te perdonó simplemente diciendo, bueno, ya te perdono, sino que Él murió en la cruz del Calvario por ti. La paga del pecado es la muerte. Nosotros nos alejamos de Dios, pecamos, merecíamos morir, pero el Señor Jesucristo dejó todo en el cielo, vino a este mundo, murió por nosotros y ahora Él nos entrega su vida, nos perdona, pero no solo nos perdona, al mismo tiempo nos limpia de toda maldad, nos regenera, nos restaura. Y en la medida que tú convivas con Jesús, que no te separes de Jesús, que vivas conectado con Jesús, pues tu carácter va a ser siendo transformado lentamente, poco a poco. Esto no es asunto de un día. En un momento el Señor te convierte. La conversión es la mudanza de ruta. Estabas yendo hacia la muerte, ahora estás caminando hacia la vida. Ya estás en Cristo, perdonado, pero ahora Él te va a reconstruir, te va a reedificar, te va a restaurar, va a curar tus heridas, va a ir moldeando tu carácter, porque tu carácter estaba deformado lejos de Dios. Entonces, aquí tienes paz con Dios. Aquí, separado de Dios, tienes lo contrario de la paz. ¿Y qué cosa es lo contrario de la paz? El miedo, el temor.
Cuando nosotros nos separamos de Jesús, el diablo más o menos pensó así: lo primero que voy a hacer en el corazón de este hombre que se ha separado de Dios es colocar miedo. Porque colocando miedo en su corazón ya no necesito hacer nada. El miedo solo lo va a destruir. Y lo que más el enemigo quiere es destruirte, verte arruinado. Entonces el diablo dice así: le voy a colocar miedo en el corazón. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron, y el Señor vino a visitarlos al jardín del Edén, ellos se escondieron. Y cuando el Señor les llamó: ¿por qué están escondidos ahí? ¿Qué dijo Adán? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Miedo? Hasta antes del pecado no existía el miedo. El corazón de Adán y de Eva estaban llenos de paz. ¿Por qué? Porque estaban en Cristo, la fuente de la paz. Pero ahora se separaron de Dios, estaban con miedo. Miedo, lo contrario de la paz. Y el miedo fue colocado por el diablo en el corazón del ser humano para arruinar su vida. Tú sabes que los hombres más machistas son los más miedosos. Tú sabes, los que más gritan son los más miedosos. Los más soberbios y orgullosos son los más miedosos. Esto es psicológico. Y todo ese grito, esa prepotencia, todo es una manifestación psicológica para esconder sus temores, para esconder sus miedos. Porque el que verdaderamente tiene paz en su corazón no tiene miedo de reconocer que se ha equivocado, no tiene miedo de pedir perdón, no tiene miedo de humillarse cuando hay que humillarse, no tiene miedo de aceptar la opinión de los otros. Pero cuando un hombre es terco, ahí dueño de sus opiniones, no acepta las opiniones de los otros, es porque en el fondo esconde miedo, y la mejor manera de defenderse el miedo es esa aparente prepotencia. Los hombres no pueden ser felices con miedo. El miedo paraliza, el miedo te amputa, el miedo te quita las oportunidades de ser un hombre realizado. Hay mucha gente que no puede realizar sus sueños, sus proyectos, porque está dominada por el miedo. Gente que estudia. Cuando llega el momento del examen y le entregan el examen, el miedo se apodera en su corazón y no se acuerda de nada de lo que estudió. Gente que en la vida cristiana, mucha gente que quiere: no, voy a cumplir, voy a obedecer, voy a guardar, no puedo salirme para aquí ni para allá. Tiene tanto miedo de pecar que acaba pecando. Lo primero que necesitamos en la vida para ser felices, para vivir una vida victoriosa, es la paz en el corazón. Pero la única manera de obtener paz en el corazón es cuando nos conectamos a Jesús. Por eso el título de esta noche, para el mensaje de esta noche, sería: conectados con Jesús, tenemos paz. Ya no tenemos miedo. El miedo desaparece. Y ahora yo te voy a mostrar en este momento cómo el miedo es el causador de la grande cantidad de problemas que nosotros cargamos en la vida. Voy a llevarte a los tiempos del Señor Jesucristo. Una noche en el mar de Galilea, Jesús estaba ahí con sus discípulos. Quiere decir, Jesús había mandado a sus discípulos al otro lado del mar. Él se quedó en esta orilla. Los discípulos estaban ahí en medio del mar y comenzó la tormenta. Una tormenta terrible, oscuridad, vientos contrarios, relámpagos, truenos. Ahora, los discípulos no eran gente endeble que se iba a asustar por una tormenta. No, ellos eran marineros, hombres forjados a la orilla del mar, pescadores con mucha experiencia. Entonces ellos no se atemorizaron. Ellos comenzaron a sacar el agua, porque el agua entraba al barco y parece que el barco se iba a hundir, y ellos sacaban el agua del barco. El agua entraba, ellos sacaban el agua del barco. Seguía entrando, sacaban el agua del barco. Pero las horas fueron pasando. Cuando ellos entraron a atravesar el mar, debería ser más o menos a las 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, la lluvia comenzó, la tormenta comenzó. Ellos luchando con la tormenta, tratando de sacar el agua. 1 de la mañana, 2 de la mañana, y por más experientes marineros que fueran, pues allá por las 4 de la mañana ya estaban cansados, ya estaban agotados.
¿Y por qué yo digo las 4 de la mañana? Porque el texto bíblico dice que Jesús apareció para ayudarlos allá en la 4ª vigilia. Los judíos dividían a la noche en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. 9 de la noche a medianoche, segunda vigilia. Medianoche a 3 de la mañana, tercera vigilia. 3 de la mañana a 6 de la mañana, 4ª vigilia. Y si Jesús apareció para ayudar a sus discípulos en la 4ª vigilia, entonces debe haber aparecido entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y yo me atrevería a decir, debe haber aparecido allá por las 5, 5 y media de la mañana. Pero pastor, ¿por qué? Es por un simple motivo. ¿Sabes cuál es el momento más oscuro de la noche? Yo siempre pensé que el momento más oscuro de la noche era medianoche, pero no es verdad. Si quieres saber cuál es el momento más oscuro de la noche, vete un día al campo, pasa la noche ahí y te vas a dar cuenta que la noche está llena de tinieblas, es oscura. Pero el momento más oscuro es unos 10, 15 minutos antes de que el sol del nuevo día salga. O sea, en la 4ª vigilia. ¿Y por qué Jesús apareció a esa hora para sus discípulos? Porque Jesús siempre aparece en la 4ª vigilia. O sea, desde el punto de vista humano, ya no sabes qué hacer. Miras para aquí, no hay solución, para allá no hay solución, no hay salida. Y llegas a la conclusión, como los discípulos, comienzas a llorar, a desesperarte. Ay, Señor, estoy perdido, ya no tengo salida, no tengo solución. Para ti, desde el punto de vista humano, no hay salida, no hay solución. Pero en ese momento aparece el Señor Jesucristo. A veces yo me pregunto, ¿por qué Dios permite que lleguemos al extremo de nuestras fuerzas? ¿Sabes? Porque nosotros mismos, cuando tenemos un poco de fuerzas, tratamos de resolver el problema con nuestras propias manos. ¿Para qué Dios? ¿Nos acordamos de Dios cuando ya no sabemos qué hacer? Yo he encontrado mucha gente a lo largo de mi vida, gente que negaba a Dios, no quería saber nada de Dios, no aceptaba a Dios, pero en el momento del dolor, de la muerte, del cáncer, el momento de la crisis financiera, ahí levantaron los ojos. ¡Ay, Dios mío, por favor! Y qué maravilloso es Dios, querido. Porque si Dios fuera un ser humano, cuando tú en el momento ya de la desgracia le dices, oh, Dios mío, Él te diría, si Él fuera hombre, te diría, ah, qué bonito. Así que porque todo te falló, te acordaste de mí. Pero el Señor Jesús nunca te va a decir eso. Tú puedes ir a Él como estás, derrotado, fracasado. ¿Por qué no le entregas la vida a Jesús ahora que eres joven, lleno de vida, lleno de fuerza? Mi padre entregó su vida a Jesús ya para morir. Y en la hora de su bautismo, Él me abrazó y me dijo, hijo, ¿por qué no le entregué mi vida a Jesús cuando era joven? Cuando podía hacer tanta cosa para Él. Y yo le dije, no te preocupes, papá, Dios ya te perdonó. Pero cuando salía del agua y yo lo veía que lo llevaban, me quedé pensando en mi corazón, realmente, papá, tú eras un hombre tan hábil, lleno de tantos dones. ¿Cuántas cosas podrías haber hecho por Dios? Nunca quisiste. ¿Por qué tuviste que esperar hasta este momento? Entonces, si tú eres joven, toma tu decisión. Pero si como mi padre tomas tu decisión cuando ya no puedes hacer nada, ¿tú crees que Dios te va a decir, ahora que ya estás muriendo, me entregas tu vida? ¿Por qué no me entregaste cuando tenías 20 años? No, Jesús nunca va a hacer eso. Así que si tienes 20 años, entrégale la vida. Si tienes 50 años, entrégale la vida. Y si estás a la orilla de la muerte, entrégale la vida, porque tú eres precioso para Jesús, Él te ama. Y Jesús apareció en la medianoche de la vida, en el momento de más oscuridad de la vida de sus discípulos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con justificados? Pues por la fe tenemos paz. Ahora te voy a explicar. Cuando los discípulos vieron a Jesús, porque Jesús no aparece como tú quieres. A veces nosotros en el momento de la desesperación tenemos una idea, imaginamos, Jesús podría aparecer en forma de un empleo ya que estoy desempleado. Jesús podría aparecer en forma de dinero, ya que estoy endeudado. Jesús podría aparecer en forma de salud, ya que estoy enfermo. Pero Jesús no aparece siempre como tú quieres. Él aparece como Él, en su infinita sabiduría, sabe que debe aparecer. Y esa noche apareció para la vista de los discípulos como un fantasma, andando encima de las aguas del mar.
¿Cómo lo esperaban ellos? Tal vez, yo no sé, trayendo la figura para nuestros días, en un helicóptero, tal vez en una lancha, tal vez en un barco a motor, yo no sé. Ahora, yo sé que ellos jamás lo esperaron como andando por encima del mar. Tanto así que se asustaron y comenzaron a gritar, es un fantasma, es un fantasma. Mira cómo deben haber racionalizado los discípulos. Estaban desesperados, ahogándose el agua, entrando la tormenta ahí. Claman al Señor, oh Señor, ayúdanos, Señor, ¿dónde estás? Y en lugar de aparecer Jesús para ayudarlos, aparece un fantasma. Y ellos se asustan más. Es un fantasma, es un fantasma. Entonces viene la palabra del Maestro, que les dice, soy yo, no tengáis miedo. Soy yo, no tengáis miedo. ¿Qué cosa es el miedo? Lo contrario de la paz. ¿Y por qué los discípulos en ese momento estaban con el corazón lleno de miedo? Porque estaban separados de Jesús. Porque Jesús se había quedado al otro lado del lago y ellos estaban en alta mar solos y el miedo se apoderó de su corazón. Y siempre que tú te alejas del Señor Jesucristo, tu corazón se va a llenar de miedo. Pero cuando tú te acerques a Jesucristo, tu corazón se va a llenar de paz. Cuando tú te alejes, se va a llenar de miedo. En ese momento el corazón de ellos estaba lleno de miedo. Ellos tal vez pensarían que su problema era la oscuridad, que su problema era la tempestad, que su problema eran las olas gigantescas, los vientos contrarios, el agua que estaba entrando al barco. Eso es lo que ellos pensaban. Así como tú tal vez en este momento pienses que tu problema es la droga que está destruyendo la vida de tu hijo, o que tu problema es tu esposa cuyo carácter es terrible y está fomentando la división del hogar, o que tu problema es el carácter terrible de tu esposo, que es agresivo, o que tu problema es la falta de empleo, o la crisis financiera, o el COVID, la pandemia, que yo no sé. A veces nosotros confundimos las cosas. ¿Cuál es mi problema? Pero no nos damos cuenta que el verdadero problema está dentro de nuestro corazón. Y Jesús le dijo, soy yo, no tengáis miedo. En otras palabras, cuando Jesús apareció, colocó la mano en el corazón de ellos y arrancó el miedo. Y en lugar, ahora colocó su paz, porque ahora Jesús estaba con ellos. Colocó su paz, porque justificados pues para con Dios, reconciliados con Dios, tenemos paz. Ahora el corazón de ellos ya no tenía miedo, ahora tenía paz. Y cuando el corazón de ellos fue inundado por la paz, mira lo que Pedro hizo. El cobarde Pedro, el miedoso, temeroso Pedro, que un minuto antes estaba, ay, me voy a morir, ay, ¿dónde estará Jesús? Ay, todos me abandonaron, ay, ya no tengo salida. Ese Pedro, con su corazón lleno de miedo, estaba pensando así, pero cuando Jesús llegó y extirpó el miedo en su corazón y colocó la paz, ahora él se levanta como un gigante. Y le dice, Señor, déjame ir hasta ti. Y Jesús le dice, ven. Pero ¿cómo ven? Saca el pie del barco, pisa el agua. Pero Señor, me voy a ahogar. Pisa el agua. Solo que ahora el corazón de Pedro ya no tenía miedo, tenía paz. Y cuando tu corazón tiene paz, eres capaz de hacer cualquier maravilla. Y Pedro sacó el pie del barco, después el otro comenzó a andar por encima del mar. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Es posible que un ser humano pueda andar por encima del agua? No, no es posible. En otras palabras, cuando el miedo salió del corazón de Pedro y cuando entró la paz, él fue capaz de hacer una cosa imposible. Oh, querido, si tú le entregas a la vida a Jesús, si tú te reconcilias con Jesús, si tú te conectas con Jesús, lo primero que Él va a hacer es sacar el miedo de tu corazón y darte paz. Por eso Pablo dice, reconciliados, justificados pues para con Dios tenemos paz. Y tú con paz serás capaz de conseguir empleo, de encontrar empleo cuando no hay empleo para nadie. ¿Acaso Pedro no caminó por el agua cuando nadie puede caminar por el agua? Tú, con paz en tu corazón, serás capaz de ayudar a tu hijo que se está ahogando en las drogas. Serás capaz
de reconstruir tu matrimonio que se está haciendo pedazos. Pero tú con paz, ahora tú con miedo en tu corazón, no podrás hacer nada. Pero yo quiero pensar en otro pensamiento, quiero meditar en otro pensamiento del Señor Jesucristo registrado en Juan 14, 27. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero después él explica, dice, pero yo no doy mi paz como el mundo la da. No tengáis miedo. Yo no doy mi paz como el mundo la da. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Es que la paz que Él te ofrece no es lo que el mundo conoce por paz. Y ahora te voy a explicar. ¿Qué cosa es paz para los seres humanos? Ausencia de guerra, ausencia de conflicto, ausencia de pelea. Eso es paz. Pero mira, hay una paseata en favor de la paz, en favor del medio ambiente, en favor del que se pare la guerra. Y la gente sale a la paseata con pancartas y gritan. Esa misma gente que proclama paz está quebrando vidrios, está tirando piedras. Pero ¿qué paz quieren? Muchos de esos que están proclamando paz en la calle llegan a la casa y golpean a la esposa, golpean a los hijos. Muchos de esos que proclaman la paz llegan a la casa y no pueden dormir porque no tienen paz en su corazón. A eso es lo que Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no te doy mi paz como el mundo te da. Mi paz comienza no con una paseata afuera, mi paz comienza en tu corazón. Tú comienzas a dormir tranquilo porque no debes nada a nadie. Ya no eres atormentado por tu pecado, estás libre del peso de la culpa. Es verdad que tienes una historia grotesca, una historia negra, una historia de la cual te arrepientes, una historia que no puedes rehacer, ya está hecho. Pero lo que pasó, pasó. Yo estaba hablando un día con un guerrillero que había matado mucha gente y él entregó su vida a Cristo y él llorando decía, pero pastor, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con el recuerdo de la vida pasada que viví? Tanta sangre que derramé, ¿qué hago? Y llorando él me decía, yo no merezco perdón. Yo he hecho mucho mal. Jesús murió por todos, pero por mí no. Yo no merezco perdón. Pero yo te digo esta noche una cosa, querido. Ni tú ni yo merecemos perdón. El perdón no es por merecimiento, es por gracia. Y para que entiendas la palabra gracia, vamos a relacionar con otra palabra de la misma raíz, la palabra gratis. ¿Qué cosa es una cosa gratuita? Una cosa por la que no pagas. Cuando alguien te da un regalo gratuito, no pagas, no haces nada, es tuyo. Ni siquiera lo tienes que recibir, pero lo colocan a tu lado, es tuyo, gratis. La salvación es por gracia. El perdón es por gracia, la paz es un regalo que Dios te da por gracia. No pagas nada, no mereces. Por lo tanto, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aunque hayas vivido como hayas vivido, no estés pensando que porque has hecho mal no mereces, porque realmente no mereces. Pero es que el perdón y la gracia y la paz no son por merecimiento, es porque Dios te ama y te ama como eres. No trates de fingir, no trates de disfrazarte, no trates de buscar una máscara de hombre bueno, de mujer bueno para venir a Jesucristo. Él te ama, Él te acepta como eres. Lo único que tienes que reconocer es, Señor, soy un pecador, yo no puedo remediar mi pasado, yo te necesito, yo vengo a ti para que tú me ayudes. Reconcíliate con Dios, reconéctate con Dios, arrepiéntete. Ven al Señor Jesucristo y entonces el primer regalo que Jesús te da es la paz. Y entonces cuando tienes paz en tu corazón no tienes miedo de nada. Que venga lo que venga, que vengan las luchas, dificultades, porque te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando decides seguir a Jesús,
van a aparecer muchos enemigos tuyos que tú no sabían que eran enemigos. Va a aparecer gente querida que te va a decir cosas terribles, que te va a hacer llorar tal vez por la decisión de seguir a Jesucristo, que te va a decir que eres un tonto, que te estás dejando engañar, que esa cosa de Jesús, que no te ayuda en nada, que no te lleva para ningún lado bueno. Pero tú no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de paz, porque el primer regalo que Jesucristo te dio fue la paz. Y con paz tú vas a enfrentar las dificultades de la vida. Yo tengo en mis manos la historia de Luciano. Luciano conoció a una chica de la iglesia, se enamoró de ella. Pero mientras se desarrollaba el relacionamiento, él se dio cuenta que él no era el primero en la vida de la esposa, de la novia. Él no era el primero. Todo hombre quiere ser el primero en la vida de la chica con quien se va a casar. Pero él no era el primero, él era el segundo. ¿Quiere decir que ella amaba a otra persona más que a él? Sí, ella amaba a Dios más que a él. Y eso lo dejaba a él con ciúmes, con celos. Porque decía, ¿cómo es? Yo tengo que ser el primero. Pero con el tiempo, él se fue dando cuenta que el amor puro de la esposa, el amor limpio de la esposa, el amor noble de la esposa, era consecuencia de su amor por Cristo. Porque te digo una cosa, si Jesús es la fuente del amor, cuanto más te acerques de Jesús, más amor va a haber en tu corazón para dar a la persona amada, llámese papá, mamá, hijo, esposo, esposa. Y él fue entendiendo eso, que en lugar de luchar contra Dios, él tendría que entregarse al Señor Jesús para tener la capacidad de amor que la novia tenía. Y él se entregó a Jesús. Pero comenzó a estudiar la Biblia. Y yo siempre digo que la Biblia es un libro peligroso en cierto sentido. ¿Peligroso por qué? Porque, querido, si quieres vivir en la santa ignorancia, y yo no sé cuán santa es la ignorancia, pero si quieres vivir como el avestruz con la cabeza enterrada en la tierra, ajeno a la realidad de la vida, pues no estudies la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro revolucionario. A medida que tú vas leyendo la Biblia, te confrontas con verdades de las cuales no te puedes escapar. ¿Qué vas a hacer? Encontraste aquí la verdad bíblica, ¿qué vas a hacer? Cierras la Biblia y dices, no creo más, o niegas, o no aceptas, pero el Espíritu de Dios, ya te dije, la palabra de Dios es como la espada de dos filos, y el Espíritu usa la palabra para trabajar en tu corazón, hasta que finalmente no sabes qué hacer, o endureces completamente tu corazón a Dios, y ahí estás perdido, o entonces oyes la voz del Espíritu que a través de la palabra trabaja en tu corazón. Y eso es lo que pasó con Luciano. Él fue estudiando y aceptando las verdades, y llegó a la verdad del sábado. Y hay mucha gente que tropieza con la verdad del sábado. Porque todo es maravilloso, todo es lindo. Oh, como Jesús me ama, la gracia, la fe. Pero cuando llega el sábado, hay mucha gente que se asusta. O entonces hay mucha gente que comienza a inventar algunos argumentos. Como por ejemplo, no, el sábado fue para los judíos. ¿Cómo para los judíos? Si el primer sábado lo estableció Dios en el jardín del Edén. Y en ese tiempo no existían judíos. Los judíos vinieron a existir muchos años después. No, porque el sábado es de la ley de Dios que ya fue clavada en la cruz. Pero ¿cómo es eso? Si cuando en el jardín del Edén Dios estableció el sábado, no había la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20 que fue entregada en Sinaí. El sábado está ahí en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Lucas 4:16 dice, cuando en esta tierra Él estaba, se dirigía a la sinagoga los sábados conforme era su costumbre. Él mismo dijo, no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Y él en cierta ocasión dijo, estoy dándoles ejemplo para que así como yo hago, ustedes también lo hagan. No hay cómo. Y Luciano se confrontó con la verdad del sábado y decidió guardar el sábado. Pero no es fácil guardar el sábado porque muchos patrones no te van a dar el sábado libre. Yo conozco hermanos que tienen tiendas, que tienen así negocios y a veces
El sábado es el día de más venta y ellos cierran el sábado porque quieren guardar la orden del Señor. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios los bendice, porque Dios nunca deja a un hijo obediente desamparado. Un viernes en la tarde, el patrón reunió a todos los empleados, entre ellos estaba Luciano, y dijo: mañana los quiero a todos ustedes aquí a las 8 de la mañana. Y ese era el primer sábado que Luciano iba a guardar. Y él dio un paso frente y le dijo: patrón, con todo respeto, yo no vendré. Si es que mañana todos tienen que estar y si de eso depende el empleo, yo me demito. Usted puede despedirme porque yo no voy a venir mañana. Entonces el patrón le preguntó: ¿y por qué no vas a venir tú? Y él dijo: porque en la palabra de Dios yo he descubierto que el sábado es el día del Señor y yo mañana iré a la iglesia. ¿Y sabes lo que el patrón le dijo? Él estaba preparado ya para ser despedido y toda la gente mirándolo con expectativa, porque él dijo esto delante de los compañeros. El patrón le dijo: Luciano, mañana ve a tu iglesia, pero el lunes vuelve aquí trayendo la bendición de Dios. Y ya pasaron años y Luciano es un trabajador ejemplar, un hombre de confianza en la empresa y un hombre fiel al Señor Jesús guardando el sábado. Porque cuando tú te dispones a obedecer al Señor, a seguir al Señor, Él no te abandona, no te deja desamparado. Él cuidará tu familia, te cuidará a ti, realizará tus sueños. David un día dijo: ya he sido joven, ahora estoy viejo, pero nunca a lo largo de mi vida he visto un justo desamparado o sus hijos mendigando pan. Un justo. ¿Y quién es justo? Aquel que es justificado. ¿Y quién es justificado? Aquel que se conecta con Jesús, la fuente de la justicia. Tú eres precioso para Dios. Oh, mi querido amigo, cómo Dios te ama. Entiende, Dios te ama. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. No importa cómo estés viviendo, ven a Jesús. No importa en qué pecado estás hundido, arrepiéntete en el nombre del Señor Jesucristo y ven a Él. Deja que Él te cure, deja que Él seque tus heridas, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Expresa tu deseo, manifiesta tu deseo, tu decisión de bautizarte este sábado o de empezar a estudiar la Biblia, pero entrégate a Jesús. No postergues más este momento solemne.